Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a su segmento La Sana Doctrina. Y vamos a continuar con nuestro siguiente tema, que es el número 9. Vamos a continuar con los siguientes dones del Espíritu Santo. Amén. En la primera epístola de Pablo hacia los Corintios podemos notar una instrucción acerca de lo espiritual que no podía dejar de atenderse. Parte importante de esta situación son los dones del Espíritu Santo. Recordemos que el Señor viene por una iglesia perfecta para este propósito. Él mismo ha probado lo necesario para su perfeccionamiento. Podemos tomar en cuenta la iglesia de Galacia que habían empezado a ser perfeccionados, pero se desviaron por lo terrenal y lo humanista. También se fueron a la ley, por lo que decimos que ellos al abandonar lo espiritual abandonaron el perfeccionamiento de los 5 ministerios, juntamente con los dones. De tal manera que no podemos ignorar acerca del Espíritu Santo ni su manifestación hacia nuestras vidas. Pues la senda del justo es un proceso de evolución, según Proverbios 4:18. El Señor envía su revelación con el objetivo de salvar a su pueblo. En tal virtud, los dones del Espíritu Santo fueron dejados para la edificación de la iglesia, siendo estos herramientas espirituales para nuestra edificación, restauración y perfección. Tradicionalmente se ha enseñado que los dones del Espíritu Santo son 9, pero al analizar la escritura podemos notar que no son solo 9, porque encontramos 18 más. Se habían enseñado que existían otro tipo de dones que no necesariamente eran de tipo espiritual, sino más bien administrativos u operativos, que eran ciertamente de ayuda a la iglesia, pero que no necesariamente venían como una habilitación. En este estudio veremos que todos los dones son dados por el Espíritu y que los llamados anteriormente dones de ayuda están al mismo nivel espiritual que los antes conocidos. Yo quiero agregar a esto que la epístola de Corintios fue escrita en el año 55, si no estoy mal, o año 57. Y de hecho, la epístola de Romanos fue escrita años después. Es decir, en la epístola de Romanos ahí están los dones de ayuda. Por lo tanto, lo que trato de decir es que si la primera epístola de Corintios fue escrita en un inicio, en un orden cronológico, en los siguientes años, Pablo ya tenía más conocimiento y más experiencia en el tema de la doctrina. Por lo tanto, estos dones son, son, son una revelación más de lo que ya antes había dado. Espero haberme dado a entender. Vamos a continuar con nuestro desarrollo. La importancia de conocer el mundo espiritual. La Biblia lo deja ver. Vamos a analizar algunas versiones la primera de la escritura en el primer libro de la Carta a Corintios, cuando se habla acerca de los dones espirituales. Debemos notar algunas situaciones importantes que nos amplían el entendimiento. A continuación veremos esas versiones. Versión Biblia de las Américas. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Acerca de lo espiritual, hermanos, no quiero que ignoréis. Versión Kuhneman. Pero ahora, hermanos, no quiero que ignores acerca de los asuntos espirituales. Textual versión. Aquí vemos las, eh, las palabras en el diccionario, en su numeral.
su traducción al original. Y si notamos las diferencias en las traducciones, como en el original griego, la palabra don no aparece en el versículo 1, sino hasta en el versículo 4, donde la palabra don nos indica que el capítulo completo nos habla de lo espiritual. En el verso 4 es donde encontramos la palabra que tiene su raíz griego carisma. Dádiva divina, liberación, concesión, facultad milagrosa. Sus acepciones. Por lo tanto, entendemos que los dones son enteramente espirituales y son para edificación de la iglesia. Tradicionalmente este grupo, como yo lo decía en el anterior video, eh, eran llamados dones de ayuda, como queriendo dar a entender que no se necesitaba una habilitación para poder obtenerlos, degradando así su categoría, pero de acuerdo a la palabra, que la palabra carisma es espiritual. Entonces estos dones de Romanos también están al mismo nivel, son de la misma manera espirituales, por lo que no debemos ignorarlos, porque sin la iglesia no, sin ellos la iglesia no puede ser edificada. Y vuelvo a recalcar, la epístola de Romanos fue escrita posteriormente a la de Corintios, es decir, ya tenía hay un avance espiritual de conocimiento del apóstol Pablo. Amén. Continuemos. No se trata de una nueva revelación de la doctrina, sino que hemos comprendido más acerca de la misma revelación doctrinal. Entonces, entendemos que los dones espirituales no son solamente 9, sino 18. De esta manera, Dios nos da una herramienta para batallar y anular en nosotros el carácter del anticristo, ya que sorprendentemente en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, encontramos 18 características de los hombres en el tiempo final. Quiero agregar también que en el capítulo 21 de Apocalipsis hay 18 características también. Interesante. Amén. Vamos a continuar. ¿Cuáles son los dones? Los siguientes 9 dones. Aquí está resumido los 18 dones. Sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, profecía, interpretación de lenguas, diversos géneros de lenguas, sanidades, fe, milagros, servicio, enseñar, exhortar, dar, dirigir, misericordia, ayuda a administrar y continencia. Los siguientes 9 dones son los siguientes. El don de servicio. La palabra que se utiliza en este verso es diaconía. Significa ayuda, servir, socorro, ministerio, administración, distribución. Quiero agregar otra cosa. En el capítulo 12 de Romanos también menciona el don de profecía. Es decir, lo menciona tanto en Corintios como en Romanos. Por lo tanto, como el apóstol Pablo dice, anhelad los mejores dones, sobre todo que profeticéis. Y si vemos en el orden cronológico, el de profecía también lo pone encima del de servicio que quiero trasladar. El don de servicio es uno de los mejores dones. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque toda la iglesia debe de servir. Por lo tanto, debe ser un don que toda la iglesia anhele. Amén. Continuemos para no extendernos. El don de enseñanza. La palabra en en este don es la palabra didaskos, que es utilizada para enseñar o y enseñar, tener un discurso de acuerdo a otros para instruirlos, entregar discursos didácticos. Esta palabra también es la que
la que se utiliza cuando el apóstol Pablo dice, no permito que la mujer enseñe, que hable en la iglesia. Muchos se lo han tomado literal, pero ahí lo que dice es, no permito que la mujer ejerza doctrina, siente doctrina. Amén. Vamos a continuar para no salirnos del tema. Está muy interesante. Eh, el don de exhortación. La palabra exhortación que es la paracaleo. No necesariamente es un regaño, sino incitar a alguien con palabras, razones y ruegos que se deje de hacer. Es decir, exhortar a que deje de hacer lo malo. Continuamos. Repartir o dar. Este don es una dádiva o facultad milagrosa otorgada de Dios a un cristiano, que éste tenga la capacidad mayor de cualquiera de otros para repartir con liberalidad. Vamos a continuar. Dirigir. Eh, la palabra que se utiliza es prostein, es la capacidad dada por el espíritu para dirigir, presidir, dicho de otra manera, la habilidad para ser presidente, que viene a tener un primer puesto, un lugar más importante de autoridad en una asamblea, corporación o junta. Este don indispensable a aquellos que tienen personas a su cargo, por ejemplo, diáconos, ancianos. Yo agregaría eh, coordinadores y todas aquellas personas que dirigen grupos. Amén. Misericordia. Nos habla de la capacidad de mostrar amor constante hacia el necesitado, no solamente una vez. Lo podemos definir manifestado en actos de ayuda a los afligidos, menesterosos. Vemos en la escritura de la parábola de los dos deudores, el buen samaritano y el hijo pródigo. Continuamos, ya casi vamos finalizando. Dos de ayuda, 1 Corintios 12. Esta es antilepsis. Dios ha designado primerentemente apóstoles, profetas, maestros, milagros, después dones carismas de sanidad, ayudas y administraciones diversas. Aquí nos referimos a todos aquellos que prestan ayuda a la iglesia, ya sean ayudas ministeriales, ayudas apostólicas, delegaciones. Estamos hablando de ser ayudas incondicionalmente. Vemos en la escritura la casa de Estéfanas que prestaban su ayuda hacia los santos. Vamos a continuar. Administración o gobernar. Pala- En el griego existen varias palabras que definen el acto de gobernar relacionado con administrar. Una de ellas es kubernesis. Esta es una palabra que se utiliza al referirse al piloto de una nave o barco, quien es el que conoce el rumbo de la nave. Este don es vital para dirigir, administrar, tomar decisiones dentro de la iglesia. Y por último, el don de continencia. La palabra continencia que se utiliza en el griego es ekrateumai, que significa ejercer dominio propio en dieta y castidad. Continencia y a su vez está relacionada a en que encrates, fuerte en una cosa, magistralmente, controlado en apetito, autocontrol, al ver su significado que no solo se refiere a la decisión de no casarse, sino en términos más amplios la capacidad de control de uno mismo. Amén. En este capítulo de Corintios, el apóstol Pablo habla del matrimonio y habla de no quemarse. Por lo tanto, este es un don que se utiliza para tener ejercicio y dominio propio sobre
nuestras necesidades fisiológicas, no solo sexuales, sino también otro tipo de necesidades. Estamos dando por finalizado este video. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Eh, lo esperamos en el siguiente. En el siguiente veremos los frutos del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.